Comentas que para lograr justicia y no venganza debemos actuar mejor que quienes nos agreden. No. No entendiste absolutamente nada. Primero no dije eso. Luego tu pregunta ya es peor. ¿Por qué sueles insultar a las personas que te insultan o con las cuales no estás de acuerdo? Fíjate, yo me acuerdo muy pocas veces de haber insultado a alguien. Pero muy pocas veces de haber insultado a alguien. ¿Qué es el insulto? El insulto es una forma de denigrar a alguien gratuitamente por enfado. Yo cuando digo que alguien es idiota o imbécil o tonto, que son gradaciones, o bobo, digamos bobo, tonto, idiota, imbécil, cuando yo se lo digo a alguien es una labor social. Es decirle, mira, tú no te has dado cuenta, pero tus procesos mentales no son todo lo agudos que podrían ser. Y en esta sociedad te vas a enfrentar a muchísimas personas que son abusivas y que cuando ven a una persona que le faltan un par de naranjas para ajustar la docena, abusan de ellos. Entonces yo te informo que eres imbécil, idiota, tonto o bobo para que estés al tanto y seas precavido ante los... Fuera de eso, yo no insulto. Es decir, a mí me llaman hijo de puta con una tranquilidad todas las semanas en los comentarios de este canal. Y yo a muy pocas personas los he llamado hijos de puta, y no por insultarlos, sino porque su actitud se enmarca dentro de lo que consideramos una persona, un hijo de puta, un miserable, alguien que carece de una moral sólida. Alguien que es cruel, malvado, vulgar, no vulgar, brutal con los demás. Despreocupado y psicótico en cuanto no, es despreocupado y sí sería psicótico en cuanto a que le dan igual, no tiene capacidad de empatía. Pero yo no insulto con facilidad. Puedo decir cosas que molesten, pero no es asunto mío, yo soy honesto. Pero yo nunca dije que debemos actuar mejor que quienes nos agreden. Yo digo que una sociedad debe ser mejor que sus peores elementos. Es decir, que si hay asesinos, la sociedad no se puede rebajar a ser asesina. Si dices asesinar está mal, qué bien, pues sí tienes razón. Sí, pues sí, matar a alguien no está bien, le quitas el derecho a la vida. Vale, entonces vamos a matar a este. Oye, no, entonces ¿qué quedamos? Seamos coherentes. Si creemos que el asesinato está mal que asesine una sociedad. Pero eso no quiere decir que cada individuo deba ser mejor que aquel que lo agrede. Y yo en mi caso, muy pocas veces yo he acudido a la violencia. Pero hay ocasiones en que es absolutamente justificado. Si alguien quiere hacerle daño a un hijo mío, voy a ser mucho peor que él. Porque yo no soy la sociedad. Porque el individuo en defensa propia tiene que actuar de una manera radicalmente distinta que la sociedad cuando tiene detenido, y esto lo vamos a ver en los comentarios, cuando tiene detenido a una persona que cometió horrores. Un asesino que te está disparando, tienes todo el derecho del mundo a dispararle. Ahora, cuando ya lo tienes atado, metido en una jaula y lo vas a someter a juicio, no tienes derecho a abusar de él. Físicamente, de torturarlo, de golpearlo, de romperle las piernas, de arrancarle un pedazo, de sacarle los ojos o de ahorcarlo. Porque eres una sociedad que a las personas indefensas no las trata así. Al que te está disparando, sí, para eso existe la fuerza legítima del Estado. Creo que ahí tienes una confusión bastante grande, mi querido Enuel Reinaldo Gómez Macías.